Abramos nuestra Biblia, acompáñeme a la carta de Romanos, en el capítulo 12. Capítulo 12, en el verso 1. ¿Me dicen amén? Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, amado hermano, primeramente voy a tratar de hablar un poco respecto a esta carta de Romanos, respecto a esta epístola escrita por el apóstol Pablo, así para dar más o menos una introducción. Romanos es la carta o epístola del apóstol Pablo más extensa y teológica e influyente. Tal vez por esa razón está de primero entre los 13 escritos o cartas del apóstol Pablo. A pesar de no ser por fecha, digamos, ella no fue la primera que él escribió, pero aún así, ella está de primero entre las cartas que él escribió. De hecho, bueno, viendo ahí las fechas, estuvo primero, digamos, las cartas a Tesalónica y Corintios antes, por una diferencia de 1 o 2 años antes que Romanos. El propósito de Pablo fue poner por escrito el evangelio que había predicado por aproximadamente 25 años, porque parecía que la iglesia en Roma había recibido rumores tergiversados, mentiras sobre el evangelio que Pablo predicaba. Pablo entonces procura corregir ciertos problemas que se estaban dando en la iglesia en Roma, entre judíos y gentiles, por actitudes equivocadas de los judíos hacia los gentiles y los gentiles hacia los judíos. En el capítulo 11, Pablo les habla del plan perfecto de salvación de Dios, un plan perfecto de Dios, donde son partícipes ambos, el pueblo judío y los gentiles, los cuales para todos es por gracia divina. El tema principal de Romanos es presentado por Pablo en el capítulo 1, en el verso 16 y 17, cuando él escribe en la carta, por el poder del Espíritu Santo, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A partir de allí, Pablo expone las verdades del evangelio. En primer lugar, recalca que el problema universal es el pecado. Ese es el mayor problema en el que se encuentra el ser humano. Dice, porque en el capítulo 1, en el verso 18, siguiente a lo que acabamos de leer, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se manifestó antes,
En el pasado, con el diluvio, Dios erradicando de la faz de la tierra al impío, su injusticia, su pecado, su maldad. De la misma manera, con Sodoma y Gomorra, vemos a Dios revelando su ira contra el pecador. Hoy Dios manifiesta su ira entregando al hombre a la inmundicia, en sus actos pecaminosos, en sus concupiscencias. Eso está en Romanos 1:24, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. El ser humano está en un grande problema. Tiene una gran necesidad, pero no puede hacer nada por sí mismo. Somos incapaces. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por consiguiente, bajo esta ira de Dios, nadie se puede justificar delante de él, del Dios Santo, sino es mediante del don de Dios. Este don de Dios, el cual Santiago, el apóstol, dice que proviene del Padre y que es perfecto, hablando de Cristo en Santiago 1:17. Romanos 3:21 nos dice, pero ahora, aparte de la ley, esa ley por la cual no podíamos justificarnos, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, desde el Antiguo Testamento, anunciando a Jesucristo como ese don de Dios por el cual podíamos ser justificados. En el verso 22 dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. En Romanos 4:25 dice, en el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Después de recibir la justificación por la gracia mediante la fe y la seguridad de la salvación, entonces en el capítulo 5 de Romanos dice, somos justificados pues por la fe y tenemos esa paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos en ese gran problema, pero a través de Cristo hay una reconciliación con Dios, con el Padre, y tenemos esa paz por medio de nuestro Señor Jesús. Eso es algo maravilloso. Eso es algo glorioso, hermano. Porque también tenemos entrada por la fe, dice en el verso 2, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y en este mismo capítulo vemos el contraste también que Pablo hace desde el verso 12 en el verso 21 hasta el verso 21 con respecto a Adán y a Cristo. Adán, pecado, condenación, muerte. Y Cristo, gracia, justificación y vida. En el capítulo 6, Pablo nos habla y nos enfatiza de la libertad de la esclavitud del pecado. Romanos 6:18 dice, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. En el 7, la liberación de la lucha con la justicia de la ley. Y Pablo se hace la pregunta, ¿de quién lo liberará de ese cuerpo de muerte? Y luego declara que da gracias a Dios por Jesucristo, entendiendo que es en Cristo Jesús donde encuentra total liberación a su condición, a la condición en la que se encontraban. Y esto les está diciendo él a la iglesia en Roma. En Cristo es que podemos encontrar la liberación total. En el capítulo 8, Pablo les dice cómo respecto somos adoptados, la adopción como hijos y la nueva vida en el Espíritu que nos lleva a la glorificación. En el verso 15 de ese capítulo dice que recibimos el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre.
Lo que implica que podemos acercarnos a un Padre de manera íntima, de manera personal, con una devoción total de todo nuestro ser a ese Padre. Hemos recibido el Espíritu. Ustedes han recibido el Espíritu, es lo que Pablo dice. Ahora son hijos, adoptados por Él, en la familia de Dios, y pueden acercarse a su Padre en íntima comunión. Pueden hacerlo, podemos hacerlo. Es algo que Él nos ha permitido a través de su Santo Espíritu, por el poder del Espíritu. Eso me recuerda el primer mandamiento en Mateo 22:37, donde dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Podemos amar al Señor, podemos acercarnos a Él, deleitarnos en Él como Padre. Ahora pertenecemos a su familia, somos sus hijos, Él nos ha adoptado. Su primer mandamiento, el cual implica una vida consagrada. Eso es lo que implica el primer mandamiento. Que lo amemos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Que vivamos para Él en consagración, apartados para Él. En los versos 29 y 30 dice que nos conoció, nos predestinó, llamó, justificó y glorificó en el capítulo 8 de Romanos. En los capítulos 9 al 11 muestra todo el plan de redención para Israel y los gentiles y la elección. Cómo Dios elige, esa elección de Dios, lo cual vemos desde el 14 hasta el 21, en el capítulo 9, donde deja en claro que Dios tiene el derecho soberano, lo deja en claro, el derecho total, soberano de Dios de elegir a quien Él quiere y de rechazar también a quien Él quiere. Romanos 9, 18 dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Dios deja claro que es una obra total de Él y que el hombre estaba en una condición de no poder hacer nada, para que usted y yo hoy podamos ser llamados hijos de Dios, un pueblo para su gloria y para su honra. El título, se me olvidaba, es Santos y Agradable. Juan Calvino hace una mención, y quiero hacer mención de la carta, de lo que Juan Calvino dice. Juan Calvino, en una dedicatoria, en su dedicatoria dice, hablando de un libro que habla sobre la carta a los romanos, dice: cualquiera podrá comprender que ella, la carta, la epístola, es como la puerta a la comprensión de toda la Escritura. Y bueno, así, después de haber hablado de estos capítulos anteriores al capítulo 12, en el cual está el texto, Pablo en el capítulo 12, ya llegando acá, hermanos, en el verso 1, habiendo él expuesto toda esta gran verdad y todas estas verdades de la condición del hombre y cómo Dios en su gracia inmerecida y cómo Él, teniendo el poder de elegir, los eligió a ellos, nos eligió a nosotros. Él nos eligió. Y entonces Pablo, en el capítulo 12, en el verso 1 dice: en base a todo esto, en base a toda esta verdad, en base a lo que ustedes son, en base a lo que somos, entonces dice: ruego
por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entendiendo esa condición, porque en Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, enemigos de Dios, pero Dios, a pesar de eso, de que éramos enemigos de Él, y que estábamos ahí, en medio de todo aquello que es desagradable para Dios, en medio de todo aquello que Dios rechaza, que no se agrada, e incluyendo no solamente el pecado, sino también al pecador. Es esa mentira que se dice de que no, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. No, también, porque hay condenación. El que se va a condenar es el pecador. Y en medio de eso, Dios viene y no solamente quita la enemistad que hay entre el ser humano y Él, sino que lo adopta para que sea su hijo y participe de su naturaleza divina y santa, para que usted sea partícipe de ello, para que usted viva de esa manera. Ahora esto nos lleva a una responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios. Y esa responsabilidad, Pablo dice, preséntense como sacrificios vivos. Es una responsabilidad de parte nuestra, por lo que ya Él ha hecho, por lo que ahora usted es. Amado hermano, usted es santo porque Él lo hace santo, amén. A esta responsabilidad, entonces presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo es esto? No es, dice, por ejemplo, la gente dice, no es solo el alma lo que se salva, ¿por qué el cuerpo? No es que Dios mira solo el corazón. Bueno, la Biblia nos dice que Él compró con su sangre todo nuestro ser. Él lo compró a usted por completo, hermano, totalmente. En 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces el cuerpo también le pertenece al Señor, el cual está en vosotros, el Espíritu, los cuales son de Dios, entonces pertenece totalmente a Dios. Y en este sacrificio, ¿de qué sacrificio nos habla Pablo? ¿Cómo es esta vida sacrificial? ¿De qué manera es que entonces debemos vivir? Porque cuando escuchamos la palabra sacrificio, no suena agradable. Generalmente todo sacrificio, ¿verdad?, tiene su costo, tiene algo que implica a veces hasta dolor. Si lo vemos de esa forma, el sacrificio puede causar dolor. Puede causar mucho peso, mucha angustia. Pero, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice preséntese en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? ¿Ha visto usted, hermano? Bueno, vamos a ir al deporte. ¿Ha visto usted a los deportistas? ¿Ha visto usted cómo dedican su vida entera a entrenar, a vivir para el deporte? Y eso requiere sacrificios en su vida, ¿cierto? Mucho sacrificio. Vemos hombres, grandes deportistas que han hecho de su vida una vida apartada, una vida totalmente consagrada a aquella meta que ellos tienen. Sacrificio de tiempo, sacrificio de sueños, sacrificio de comidas, sacrificio de su vida social, con amigos, con la familia también. Sacrificio. Y está aquel que también hace estos sacrificios por una carrera académica. Yo recuerdo un amigo, o bueno, parte del grupo de amigos, tenía, digamos, 9, 10 años de edad. Y allá donde yo vivía, en la zona de Sarapiquí, pues ese grupito, ¿verdad?, de la escuela, que luego va al colegio, teníamos ahí ese grupito de amigos y había uno entre ellos,
se llama Raúl. Raúl era totalmente distinto, hermanos. Mientras a los demás les gustaba jugar fútbol y basquetbol y hacer ese tipo de cosas, Raúl no practicaba esos deportes. Él le gustaba como, no sé, cultivar su cuerpo, haciendo ejercicios en los play, digamos en las barras y en las cosas estas. Y a él le gustaba esto como la gimnasia y era totalmente distinto. Y él llegaba al grupo y él no encajaba mucho. A pesar, era nuestro amigo y compañero. Pero él no encajaba. Y él siempre venía hablándonos de otras cosas ¿verdad? Y no nos interesaba. Y entonces, bueno, Raúl, pues todos fuimos creciendo. Y él no practicaba el fútbol, no hacía lo que nosotros hacíamos. Y él era muy dedicado al estudio. A él le apasionaba el estudio, la información, el conocimiento, el saber. Entonces él, pues se dedicó a eso. Cuando íbamos al colegio, este muchacho, mire, iba con el cuaderno de sus apuntes en el bus abierto, siempre leyendo. Nadie se sentaba con él porque él era aburridísimo. O sea, él no hablaba, él no conversaba de nada, de los temas comunes. Y él siempre ahí con sus libros, con sus notas, sus cuadernos, en tiempo que no era de examen. Tanto en tiempo que no era de examen como en tiempo de examen. Bueno, y muchos de nosotros ni en el tiempo de examen, o sea, abríamos el cuaderno. Entonces Raúl era totalmente distinto, apartado, era algo consagrado al estudio, él amaba aquello. Había sacrificio, sí, pero algo distinto. Entonces Raúl, bueno, tuvo mucho éxito. Yo tengo algún contacto con algunos todavía conocidos de aquella época y amigos y hasta familiares de él. Hermanos, Raúl llegó a trabajar en la NASA. Llegó muy lejos. Trabajó en grandes empresas hasta llegar a trabajar en la NASA. Actualmente no sé si todavía está ahí, pero eso fue el fruto de vivir así. Pero hay algo distinto y que es en relación con el que hace deporte también y que vive esa vida de sacrificio. Sacrificio quizá en vida, sacrificio vivo, como dice Pablo. Y es que Pablo donde nos dice que vivamos esta vida, dice, vivan en sacrificio vivo. Ahora, lo que ustedes son hijos de Dios, son pueblo de Dios, son santos. Vivan en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El punto es que este sacrificio en los deportistas, en muchos de ellos, y en las personas que se han dedicado a aquello que aman, que les gusta, eso que para nosotros es algo sacrificio, bueno, terrible, que nos quita todo aquello que quizá nosotros deseamos hacer. El punto es que este sacrificio en ellos no produce aflicción. Ellos se deleitan en eso. No es una carga impuesta. Ellos lo disfrutan. Ellos se deleitan en lo que hacen, en la manera en que están viviendo. Así lo viven ellos. Ese deportista que usted ve que alcanza muchas cosas, tiene éxito, en realidad él disfruta eso. Dejar de comer hamburguesas y dejar de, ¿verdad?, tomar Coca-Cola y todo eso. Él es sacrificio, pero él lo disfruta. Aquello que él ama le produce una satisfacción a él, un deleite vivir de esa forma, vivir de esa vida. Igual pasaba con Raúl. Y miren hasta dónde llegó. El punto es que Pablo nos habla de este sacrificio, hermanos, en base a lo que ya somos, en base a nuestra nueva naturaleza, en base a lo que somos. Y nosotros debemos vivir ese sacrificio de esa manera, deleitándonos en ello. Que nos apasione vivir apartados, santo, agradable a Dios. Que sintamos el deseo de agradarle a Dios. Y eso solamente es a través del poder del Espíritu Santo. Es la única manera. Ese sacrificio produce un gozo, esa satisfacción en esa vida sacrificial. Entonces Pablo dice, así que ustedes ahora como hijos de Dios,
Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, usted por el Espíritu desea agradar a Dios en sacrificio vivo, agradable a Dios. Por este sacrificio vivo, Pablo dice que también es santo. Y santo es algo que es limpio, es algo puro, apartado. Y eso es lo que somos nosotros, hermano. Si usted ha nacido de nuevo, usted es santo, usted ha sido santificado, apartado. Debe mantenerse limpio, puro, para que sea santo y agradable a Dios. Eso es lo que tenemos que entender, así como los romanos y los gentiles. La iglesia en Roma, los judíos y los gentiles debían entenderlo, y Pablo quería transmitirlo. Y no solamente a ellos, sino a nosotros hoy también. Mateo 5, en palabras del Señor Jesús, verso 28, dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y mire qué gran demanda. Qué gran demanda. Pero si usted lo ve como algo que usted dice, bueno, tengo que ser perfecto, no puedo fallar, no puedo. No, hermano, mire, usted, Cristo ya lo adoptó, el Padre ya lo adoptó por medio de la obra de Cristo. Y usted ha sido santificado, ya usted es perfecto. Y usted puede seguir en esa perfección por medio de la obra del Espíritu Santo, por medio de Cristo, a través de Él. Por eso Él nos dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sean perfectos en mí. Él nos proporciona el poder y la capacidad para ello. Dios es santo, hermanos, y Él quiere un pueblo santo. Eso demanda Dios. Y por eso hizo todo lo que hizo, y lo que traté de explicar de los primeros capítulos. Todo lo que Él ha hecho, la condición en la que se encontraba el hombre, y lo que Él hizo para obtener, para tener, para que sea de Él un pueblo santo. Él desea que seamos santos como Él es santo. Y eso tenemos nosotros, hermanos, que comprenderlo más que solamente en el intelecto, sino más allá. En Levítico 11:44, donde nos dice en su palabra, dice: porque yo, Jehová, vuestro Dios, vosotros, dice, por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Es una orden que Él nos da. Pablo, en el verso 1, en el capítulo 12 de Romanos que estamos viendo, él llega y dice: hermanos, mire, por la misericordia de Dios, por esa misericordia, Pablo nos dice: Dios ha derramado toda su bondad, toda su misericordia. Por puro afecto de su voluntad nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él, nos dice Efesios 1:4. Nosotros merecíamos la destrucción, así como Dios había revelado en el pasado cómo había destruido a la raza humana con el diluvio y cómo manifiesta Dios su ira. Nosotros también merecíamos esa misma destrucción, pero Pablo dice: mire, por la misericordia de Dios, esa bondad que Dios tan grande ha tenido para con usted y para conmigo, Dios lo pensó a usted, hermano, antes de la fundación del mundo. A usted. Él lo pensó. Hermana Adriana, Él la pensó a usted. Antes de la fundación del mundo. A cada uno de nosotros nos ha pensado con el propósito de apartarlo, de ir y meter su mano ahí y sacarlo de ahí, donde usted estaba sucio, lleno de inmundicia y de pecado, donde merecía solamente la ira de Dios, para Él limpiarlo y apartarlo para Él. Eso ha hecho nosotros, eso ha hecho Él en nosotros. Y eso es un gran privilegio, porque si no, Dios nos hubiera mantenido ahí, con la ira de Dios, entregados totalmente en nuestros pecados y en nuestra concupiscencia. Pero Él hizo esa obra maravillosa. Pablo les ruega y les dice que se presenten como sacrificio vivo, santo y agradable, en base a esto maravilloso que Él ha hecho.
Sabe, amado hermano, nosotros éramos lo de menos valor. Lo de menos valor. Usted y yo, suena así horrible, hermano, pero no valíamos nada. No valíamos nada. Y la palabra de Dios nos lo dice. En 1 Corintios, capítulo 1, verso 28, dice: y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios. ¿A quién escogió Dios? A veces venimos, Dios me escogió. Y sí, Dios lo escogió, pero usted era lo vil y lo despreciado del mundo, lo más bajo, ante los ojos de Dios. Tal vez usted pueda decir, no, yo no era así. Y ante los ojos de mucha gente usted puede decir, no, jamás, ¿cómo yo voy a ser lo más despreciado? No, hay gente peor, hay gente más despreciable que yo. Pero ante los ojos de Dios, así éramos. Lo más bajo, lo más vil y despreciable. Y Dios en su infinita misericordia nos rescata y nos hace sus santos para que vivamos una vida santa y agradable a Él. Eso hace Dios por nosotros, por medio de la obra de Cristo, de su sacrificio. ¿Sabe, hermano? Digo esto por si acaso quiere subírsenos un poquito, ¿verdad? El ego. No fuimos escogidos, hermanos, por ser los más bien portados, o los más populares, o los más bonitos, o inteligentes, o fuertes, o los que tuviésemos más o menos, por color, tamaño o clase social. El ser más puro, más perfecto, el Dios 3 veces santo, mete su mano para apartarlo para su gloria a usted y a mí, y lo posiciona como uno de sus santos por medio de Cristo y la obra de su Espíritu. Esto es conocido, amado hermano, como una santidad inicial o posicional en Cristo. 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora, con la santidad que tenemos, esta santidad que Él nos ha dado, nos posiciona como sus santos, como su pueblo, apartado para Él. Sean perfectos y puros como vuestro Padre. Ahora, con esa santidad que tenemos también, la santidad la vemos en ese paso, en ese primer paso inicial. Pero Pablo les está diciendo, tienen que hacer esto. Preséntense como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Asimismo nosotros, hermanos, estamos ahora en la responsabilidad con lo que llamamos santidad progresiva. Debemos avanzar, no debemos quedarnos solo ahí, sino que debemos continuar y avanzar en esa santidad, porque eso es lo que Él desea de su pueblo, eso es lo que Él desea de nosotros, que seamos santos, apartados para Él, en un sacrificio vivo, agradable, pero deleitándonos en eso, en esa verdad, en eso que usted y yo ahora somos. Eso es un privilegio grandísimo, hermano. Esa responsabilidad es una responsabilidad dependiente, ¿sí? Dependiente de la obra del Espíritu. Somos responsables, pero en una dependencia de Él, de su Espíritu, a través de la Escritura y a través de la oración, a través de vivir una vida que anhela y que desea agradar a Dios. Primera de Pedro 1, versículo 2 dice que nosotros fuimos elegidos, dice, elegidos según la presciencia de Dios, o sea, la capacidad de Dios de los eventos futuros, de conocer el futuro. Padre, la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Para obedecer. Usted ha sido capacitado para obedecer. Antes usted no podía obedecer. En la condición que estaba, entregado totalmente, entregado a su pecado, a su maldad, yo no podía obedecer.
Pero ahora Él lo ha santificado. Dice su palabra, Pedro nos habla en santificación del Espíritu. Ese Espíritu que mora en usted y en mí para obedecer. Ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios es por medio de la razón. Que nos dice Pablo ahí en el verso, dice vuestro culto racional. Es nuestra responsabilidad de crecer en santidad, agradando a Dios. Quiere decir, es la forma correcta de adorar a Dios a través del intelecto, a través de la mente. Pablo dice que estábamos envanecidos en nuestros razonamientos, en el capítulo 1, en el verso 21. Envanecidos en nuestros razonamientos e incluso estábamos entenebrecidos. Pero ahora nuestra mente ha sido cambiada. Su mente ha sido cambiada por el Evangelio. Ya no está entenebrecida. Usted ha sido capacitado, su mente cambió. Y debemos ir en ese proceso de santidad a través del intelecto, a través de la mente, en el conocimiento de su palabra. Creciendo en santidad, en la santidad progresiva. Y es cuando la Biblia dice también, mente es lo mismo que corazón. Y la Biblia nos dice en Génesis 6, verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, ¿de dónde? Dice, todo designio del pensamiento, de los pensamientos del corazón. Entonces la mente, el corazón, lo que entendemos así, en realidad es una sola cosa. Ese es el corazón, la mente. Y Pablo nos invita y Pablo le dice a la iglesia que ese es el culto racional, el razonamiento. Dice que de continuo era el mal en los hombres, solamente el mal pensaban, solamente el mal salía de su corazón. Y Ezequiel habla de un cambio de corazón, de un cambio de mente. Eso nos dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versos 22 y 27. Cuando dice que pondrá un corazón nuevo de carne, quitará el corazón de piedra, o sea, quitará esa mente entenebrecida, esa mente envanecida. Mateo 15, 19 dice, del corazón salen los malos pensamientos. Quita el corazón de piedra por uno de carne, sensible. Entonces es una nueva mente capacitada por el Espíritu Santo de Dios. Pedro dice, fuimos escogidos en santificación del Espíritu para obedecer. Esta es la manera, dice Pablo, es lo que Pablo está diciendo, para ser santo y agradable. Es la manera, a través de una mente nueva, una mente renovada, la cual debemos nosotros, dice, no conformarnos a este siglo. Una mente, un corazón que puede ver a Dios, una mente, un corazón que puede escuchar a Dios, tener intimidad, relación con Dios. Así es ese nuevo corazón, así es esa nueva mente, para vivir de manera santa y agradable, no conformados a este siglo, o sea, no conformados a este mundo, no conformados al pecado, no conformados a la inmundicia, sino renovados totalmente en el conocimiento de nuestra mente a través de la palabra. Eso es lo que Pablo nos dice, no conformados al pecado, ya no somos esclavos del pecado. Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará, dice ya más porque estamos bajo la gracia, no bajo la ley. ¿Sabes? El pecado nos separa de Dios. El pecado lo que hace es separarnos de Dios, de ese Dios santo. Hermanos, si estamos en algún momento experimentando, querido hermano, esa ausencia de Cristo, esa ausencia del Espíritu de Dios en nosotros, si sentimos que el Espíritu está como apagado, como que no avanzamos, como que nos quedamos solamente ahí en la santidad posicional, y no crecemos en santidad, no hay un avance, no hay un deseo de vivir santo y agradable a Dios. Amado hermano, déjeme decirle que eso puede ser por causa del pecado. Y no le estoy diciendo que es que usted fue e hizo un acto atroz, no.
pero hay pecado, hay algo en nosotros que está impidiendo eso. Tal vez la indiferencia. Usted tal vez sea un nuevo creyente, sí, ha nacido de nuevo, pero hay una falta de interés. Pidámosle a Dios que Dios avive eso en nuestro corazón a través de la Escritura. Que Él nos hable, que Él transforme nuestro ser, nuestra mente, seamos transformados y no conformados a eso, no conformados a este siglo, sino que seamos renovados a través de su palabra y la atesoremos en el corazón. Puede ser que exista algo ahí, hermano. Sí, en nuestro corazón, por lo cual tenemos el espíritu contrictado. Puede ser por causa del pecado, impidiendo que vivas de manera santa y agradable a Dios. ¿Sabe? El pecado, hermano, también causa dolor, causa mucho dolor, por la ofensa que le hace el pecado a nuestro Padre Celestial. Lo ofendemos a Él, pero nos dolemos nosotros. Si usted es un verdadero hijo de Dios y usted percibe cuando hay pecado en usted, a usted le duele. Debería dolernos porque nos aparta de Dios, nos aparta de su presencia. Y se supone que por el poder del Espíritu usted más bien desea estar cerca de Él. Usted desea vivir conforme a su voluntad. El pecado causa mucho dolor en el creyente, en el verdadero creyente, por esa ofensa que le hace al Padre, a su santidad. ¿Sabe? Cristo dijo algo, hermanos, respecto a ese dolor. No sé si usted lo sabía, pero Cristo dijo algo respecto al dolor que causa el pecado. En Mateo 27, verso 46, dice que Cristo lo que dijo respecto a ese dolor, a gran voz diciendo, Cristo dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo cargando nuestro pecado, Él experimentó el dolor que le provocaba la separación del Padre en ese momento. Dios apartó el rostro de Él por causa del pecado, el suyo y el mío, no el de Él. No el de Él, sino el suyo. Mi pecado le causó dolor a Jesús. Clamó a gran voz, con un dolor profundo. El creyente verdadero, amado hermano, experimentará ese dolor profundo por causa del pecado. Experimentará ese dolor al sentir que el pecado está interponiéndose entre él y su Dios, entre él y su Señor. Si no sentimos eso, hermano, estamos en problemas. Algunos creen que solo se llega hasta ese punto, la santidad posicional de la salvación, que somos justificados por medio de Cristo, nos posicionamos como santos y ya. La santificación en el creyente tiene sus 3 etapas, como mencionaba antes, está la inicial, la progresiva y la final, la completa. Esa, donde viviendo como un sacrificio vivo, también agradable, santo y agradable a Dios, llegará un día a ser total y completa, libertados de nuestra condición humana. Esa santificación progresiva, hermanos, está en nuestra responsabilidad buscarla. No es algo mágico, no es algo que va a suceder así de esa manera mágica. Dios hizo una obra, Cristo hizo una obra en la cruz del Calvario para hacerlos santos. Él fue y los rescató, los sacó de ahí y los santificó. Eso lo hace Él, pero en la santidad progresiva le toca a usted y me toca a mí, en dependencia del Espíritu Santo, para crecer en santidad.
Algunos creen que solo se llega ahí, pero la palabra de Dios dice, busque la paz y la santidad. ¿Qué nos dice? Busque. ¿Estamos buscando eso en nuestra vida? Para vivir de manera santa y agradable a Dios, que su iglesia, que el pueblo de Dios viva de esa manera. Hebreos 12 es el que dice, creo que en el verso 14 es donde nos dice que debemos buscar esa santidad, e incluso nos dice que sin esa santidad no veremos al Señor. Eso es serio, hermano. La santificación progresiva tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? En el verso que estamos viendo dice, en el verso 2 de Romanos, que no nos conformemos al mundo, que no nos conformemos al pecado, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, esa santidad en la que debemos caminar, en la que Pablo les está diciendo que avancen, tiene un propósito. Es comprobar, dice aquí, la voluntad de Dios. El propósito es comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Cuando vivimos de esa manera santa y agradable a Dios, comprobaremos, hermanos, cuál sea la buena voluntad de Dios para su vida personalmente y para la iglesia. En el verso 3, Pablo nos dice sobre esa buena voluntad. Él comienza a hablar ahí en el verso 3 y leo para ustedes lo que Pablo comienza a hablar, lo que Pablo comienza a decir después de haber hablado en el verso 1 y en el verso 2 respecto a cómo debemos estar, presentarnos delante de Dios santos y agradables. Entonces Pablo dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengo más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo, y Pablo aquí comienza a decir y a hablar del cuerpo, a hablar de la iglesia, de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. A través de crecer en santidad, nosotros vamos a ser cada vez mejores como hermanos en Cristo, un cuerpo, y todos los miembros unos de los otros, dice Pablo en ese verso, y en el 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, está hablando de la iglesia, según la gracia que nos es dada, si de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes, dice, en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y luego en el verso 14 comienza a decir algo que es totalmente sobrenatural y que solamente puede ser a través del crecimiento en santidad y de vivir de esa manera como un sacrificio vivo, santo y agradable. En el verso 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. O sea, usted no se encargue de algo que a usted no le corresponde, Dios sabrá. Y cuando dice yo pagaré, no precisamente es que va a ir a hacerle un daño al otro por lo que usted está pidiendo que haga, no.
Él sabrá qué es lo que hace, si a Él le place venir también y rescatarlo y salvarlo y santificarlo. Gloria a Dios por eso. Nosotros no tenemos que estar pensando en venganza, dejar todo en las manos del Señor. Aquí dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, mire, esto es una obra totalmente poderosa de una iglesia santa que vive en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es la única manera, ese es el resultado de esa vida. Una iglesia, un pueblo santo, apartado para Dios. Dice aquí, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Ese es el propósito por el cual debemos vivir también una vida consagrada al Señor, para que la iglesia, como en los primeros versos, en el verso 4 en adelante, para que la iglesia viva de manera en donde hayan dones, en donde el poder de Dios a través del Espíritu Santo de verdad tenga una iglesia con dones para la edificación. Esta es la voluntad de Dios. Vemos ahí una iglesia, amado hermano, en lo que Pablo describe acá. Una iglesia fundamentada en lo que conocemos algunos, en los 3 pilares, conocidos como las 3 E. Algunos lo conocen, otros no. Pero esta iglesia de la que Pablo habla, tiene estos 3 pilares: la exaltación de Dios, la evangelización, la proclamación de su palabra, que eso es lo que nos dice cuando habla de profecía. No alguien que se levanta a decir lo que se le ocurre o lo que se soñó, no, sino la profecía, la palabra, el don de proclamar la verdad de Dios. Entonces las 3 E, esos 3 pilares: exaltación de Dios, evangelización, proclamación de su palabra y la edificación de su iglesia. En otras palabras, amado hermano, Dios quiere que su pueblo sea santo, porque Él es santo, y quiere que su imagen santa sea reflejada a través de su pueblo. Él es la imagen, dice, del Padre reflejada en la faz, en el rostro de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, como dice Colosenses 1 en el verso 15. Así que, hermanos, ¿cómo estamos viviendo esa vida que Pablo nos llama a vivir? Debemos reflexionar y pensar de qué manera estamos verdaderamente, hermanos, estamos viviendo como sacrificio vivo, pero deleitándonos en ello. O sea, nos deleitamos en eso como ese deportista, o como les contaba la historia de mi amigo de infancia, Raúl. Extraño él totalmente, apartado, sí. Tuvo mucho éxito. A nosotros se nos promete tener éxito, pero no en esta tierra, sino allá con el Señor, reunidos con Él, un pueblo santo, agradándole a Él. Pero eso tenemos que empezar a vivirlo hoy, desde ya. Esa vida santa inicia a través de la obra de Cristo, y debemos procurar buscar la santidad en dependencia total del Espíritu de Dios a través de la Escritura, renovando nuestra mente. Amado hermano, que Dios nos ayude a usted y a mí, a su pueblo, a su iglesia. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir como santos y agradables a Dios. Por su misericordia, por su gracia, en obediencia y responsabilidad,